Mighty Number 9. Oh sí, o más bien, oh no. Sí, ok, yo lo compré. Yo doné en Kickstarter cuando apenas estaba aprendiendo cómo usar una tarjeta en cualquier tipo de contenido en línea. Sí, ok. Tengo la estatua de Beck firmada por Inafune con el número de lote que me tocó. Ok, ya pasé todas mis etapas que tenía que pasar con esto y sigo vivo. ¿Pero a qué costo? Bueno, ya. Mighty Number 9 fue un proyecto anunciado en Kickstarter en septiembre de 2013 y lanzado en junio de 2016 para PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One y PC. Se supone que iba a salir en Mac, Linux, PlayStation Vita y Nintendo 3DS. Pero pues... aquí empezamos con los problemas. Ya he hecho más referencias de él en el canal y saben que todas pues han sido negativas, aunque me encantaría que fuera todo lo contrario. Es más, desde aquel primer video ensayo que he hecho en toda mi vida ya hablaba mal de este juego. Y no, este video no existe ni existirá jamás en YouTube, así que no pregunten. Lo pasé en su momento, lo guardé y jamás lo volví a jugar, hasta ahora. Este videojuego fue hecho gracias a dos compañías. Concept, la compañía formada por Keiji Inafune en 2010, e Inti Creates, la compañía encargada de muchos juegos excelentemente bien pulidos como Mega Man Zero, Azure Striker y Bloodstained Curse of the Moon. No solo Mighty Number 9 estaba pensado para ser un videojuego, sino toda una franquicia de medios audiovisuales como series de televisión, comerciales, libros y hasta cómics. Tenían el talento, tenían presupuesto, tenían a Manami Matsumae haciendo el soundtrack igualmente como si se tratara de otro juego de Mega Man, tenían los aliados necesarios para hacerlo, es decir, ¿qué carajo podría salir mal? Pues... Y bueno, ¿se acuerdan de esto? There's a short dash, a long dash, jump dash, spiral, slide. There's probably a dash that makes you breakfast. I don't know. Great idea. Wait, what? ¿Qué pasó? ¿Y por qué mi corazón sigue estando roto? ¿Y por qué ese tráiler sigue siendo tan estúpido? Pues muchas cosas pasaron, en serio. Una historia que involucra un mal diseño de juego, una planeación y una comunicación muy confusa y una ejecución que no se lo deseo a nadie. Antes de continuar, tengo que decir que vamos a dividir este análisis en dos secciones importantes para que sea más fácil de entender. La primera, en qué pasó antes y durante el Kickstarter, es decir, la parte corporativa y de planeación que tuvo, que créanme, es mucho más compleja de lo que parece, y la segunda, en el mismo diseño de juego que tuvo en comparación con Mega Man. Claramente lo tenemos que comparar con él, y cómo eso repercute en el gameplay y en su diseño de niveles. Por lo que felizmente puedo decir que este será un video más enfocado al desarrollo de juegos, como siempre nos ha encantado hacer aquí. Así que es momento de entender por qué una ambición tan grande de una persona y el hype de una audiencia crearon uno de los momentos más infames, pero con mucho aprendizaje para todos de la historia del desarrollo de videojuegos. Una historia que fue necesaria que pasara para entender qué sí hacer y qué no hacer. Yo soy Champ y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. Si estás interesado en el desarrollo de juegos para aprender con ejemplos conocidos y no tan conocidos y entender más de este mundo que nos encanta, suscríbete para esperar de todos los futuros videos. A finales de los 2000 y principios del 2010, después de todo el caos y juegos por doquier que significaba Mega Man para Capcom, que hemos hablado de eso en los videos de Mega Man aquí en el canal, la misma compañía tomó la decisión de cancelar futuros juegos planeados y dejar inconclusas historias como la de Mega Man ZX y probablemente dejar en el olvido a uno de los iconos más reconocibles de la historia de los juegos. Y no los culpo, la verdad. Las ventas no eran favorables para ellos y su filosofía cambió en su momento y como lo ha vuelto a hacer más ahora en la actualidad, por lo que un diseñador y productor llamado Keiji Inafune decidió salirse de la compañía siendo vocero y crítica principal de las nuevas tendencias de desarrollo de juegos en Japón. Keiji Inafune es apodado históricamente como el padre de Mega Man y había trabajado en esta compañía desde que se inició en el desarrollo de juegos. Yo lo conocí en estos años realmente, debo de confesar. En su anuncio de Mighty Number 9 era la primera vez que lo veía a él y a la misma página de Kickstarter. Y así como muchos, entendimos que Inafune estaba completamente dispuesto a ser un sucesor completo de Mega Man. Pero primero, tenemos que entender que una herramienta como Kickstarter puede ser de doble filo. Y a ver, pueden llegar a pensar que la parte de planeación en esta plataforma no tiene nada que ver con el resultado de este juego, pero realmente es muy importante, tanto más que el propio desarrollo y diseño del videojuego. Así que es importante aprender de esto.
Mighty No. 9 es uno de los mejores ejemplos en la actualidad de un desarrollo de un videojuego que fue trabajado con mucha falta de comunicación y con una planeación muy ambigua para lo que quieres hacer. Esto va a ser un poco complicado. ¿Por dónde empezar? Kickstarter. Bueno, puedo decir que ya tengo pues algo de experiencia con esta plataforma, así que es un buen punto de partida. Y tampoco quiero ser una persona que critica sin razón porque sería completamente hipócrita de mi parte, así que lo que voy a estar diciendo son razones medibles, comprobables, que más que ser ejemplos de burla, son ejemplos para entender y aprender. El problema de Mighty No. 9 se puede resumir fácilmente con la frase: el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, adiós, no me asustes. Es decir, espera, ¿otra vez tú? Es decir, una mala planeación desde el principio que consecuentemente va a tener una mala ejecución después. Sí, o sea, ustedes. Pónganse en contexto de lo que estaba pasando. Al poco tiempo de haber lanzado su Kickstarter exitoso, que fondeó en 2 días, lanzaron un segundo Kickstarter solamente para la contratación de voces y todavía un tercer Kickstarter para el DLC del mismo juego. Esto sin tomar en cuenta que el primer Kickstarter cada vez le agregaban más promesas que antes no tenían. Y la página pues cada vez se veía más preocupante. Y en medio del desarrollo comenzaron a hacer otro Kickstarter para hacer la secuela espiritual de Mega Man Legends después de su cancelación, que eso es tema para otro video y no nos vamos a meter en eso ahorita. Entonces, quiere decir que estaban metidos en 4 campañas de Kickstarter prometiendo todavía más en cada una. ¿Ya entiende para dónde vamos? Y lo peor es que ahora resultó que este supuesto sucesor de Mega Man Legends no fondeó porque, vamos, no se veía para nada bien lo que estaban mostrando. Es decir, ok, no vamos a desconfiar y pues vamos, es el autodenominado padre Mega Man quien está trabajando aquí. ¿Qué puede salir mal? Es muy fácil pensar que si un videojuego ha fondeado millones de dólares o pesos o lo que sea, ya es suficiente para hacer un videojuego. Y lo único que puedo decir sobre eso es... You serious? No, en serio, no estoy diciendo que todos los videojuegos cuestan esas cantidades de dinero y que necesitas prácticamente ser millonario para hacerlo. Entiendo que hay videojuegos que han sido hechos sin nada de dinero y después han sido fondeados. Muchos videojuegos como Friday Night Funkin', por ejemplo, siguen siendo un videojuego gratis con actualizaciones gratis. Se mantienen a flote gracias a su fanbase y a lo que le puede ser donado al creador para continuar con esto. Ese es otro caso. En el caso de Mighty No. 9 y de muchas empresas en cualquier parte del mundo, es importante tomar en cuenta los gastos corporativos, de licencias y los posibles ports que se pueden involucrar. Y eso cuesta. Y no nos ponemos a tomar en cuenta salarios mensuales y las prestaciones de ley que una empresa debería tener. Así que esa cantidad que originalmente fondeaste pues es buena para empezar. ¿Ya nos entendemos mejor? Y bueno, tampoco es una razón para desanimar a cualquiera. No quiero que se queden con la idea de que sin esas cantidades de dinero no puedes hacer juegos. Es mucho más difícil y el problema es cuando tu desarrollo comienza a abarcar mucho más de lo que habías planeado. Ese es el problema, ¿sí? Por eso hay videojuegos que su fondeo en Kickstarter es mucho menor y sus cuentas salen claras porque su mismo diseño de juego está pensado en ser menor pero ventajoso con sus propias mecánicas de juego. Simplemente vean a Shovel Knight, que prácticamente salió en la misma época que Mighty No. 9, pero supieron mantener sus metas a raya y creciéndolas conforme el mismo juego iba saliendo, no antes como Mighty No. 9. ¿También ya nos entendemos en eso? Y por lo mismo es que hay compañías que comienzan con un desarrollo en Kickstarter para después conseguir una alianza con un publisher, como cientos de juegos han hecho. Es normal. Es un mundo muy complejo y hermoso el desarrollo de juegos, y por eso hay que investigar diferentes casos para comprender el por qué algo salió bien y por qué algo salió mal. El problema de muchos productos de crowdfunding como Kickstarter, independientemente si son de videojuegos o no, es que necesitan ser alimentados con hype, con tal de que te den dinero. Y eso significa que algunas compañías tienen que hacer promesas que no están seguros que puedan cumplirlas. No digo que todos sean así, pero sí algunas, como digo. Técnicamente estás jugándote la reputación cuando haces algo así. Imaginen que para el obvio delay que se veía venir con Mighty No. 9, anuncian nuevos partnerships y todavía más contenido del que habían prometido como compensación, incluido una versión física para todos los que habían apoyado originalmente el Kickstarter. Esto sumado a que para ese momento el juego estaba prometido para salir en 10 plataformas diferentes. 10. A ver, en serio,
Piensa, 10 plataformas diferentes. Se los digo por experiencia, esta es una decisión que a la fecha no entiendo cómo pensaba que iba a funcionar sin problemas. Concept, siendo una compañía que no se dedica propiamente al desarrollo de juegos, sino a crear ideas de juegos, le pasaron todo el proyecto a Deep Silver e Inti Creates mientras ellos se enfocaban en el supuesto sucesor de Mega Man Legends. La información de lo que estaba pasando en el momento estaba siendo distribuida en diferentes páginas en lugar de la propia campaña de Kickstarter, y eso estaba creando obviamente descontento con los fanáticos, y no los culpo. Yo no sabía todavía lo que estaba pasando ahí, pero después me enteré. El lanzamiento de algunas plataformas se atrasaron y no salieron el día del lanzamiento, y hasta había códigos que no servían. Sin sorpresa alguna, la versión de Wii U crashaba cada rato y la sobreambición de esta planeación dio sus debidos frutos. Veamos entonces ahora a nivel diseño esto qué significó. Mighty No. 9 trata totalmente de traer de nuevo la fórmula de Mega Man clásico, pero no sin querer combinarlas con sus propias mecánicas nuevas, que en papel no suena para nada mal. Y ahorita vamos a hablar de eso porque hubo mecánicas innovadoras que quisieron cambiar todo lo de antes. Y es impresionante cómo un juego que se supone que tenía una línea muy marcada de cómo hacer juegos de acción plataformero puede ser un producto confuso y que tiene mecánicas de juego que no sirven de nada o que no es fácilmente entendible cómo usarlas. Es decir, seguir un producto para tratar de hacer algo parecido a otro juego puede ser fácilmente arruinado si no se entiende lo que originalmente hacía bueno al otro juego en primer lugar. Si quieren entender lo que hace bueno el diseño de los juegos originales de Mega Man, creo que sigue sin haber mejor explicación que el clásico video de Sequelitis de Egoraptor, que salió en 2011. Pero lo que deben de saber en resumidas cuentas es que el diseño de niveles de Mega Man está hecho para que cada nueva mecánica introducida en el juego primero se muestra y luego pones a prueba al jugador. La primera vez que le muestras algo es un ambiente sin riesgo, debe de ser un ambiente sin riesgo. Y cuando ya lo pones a prueba, ya es con su debido riesgo de perder vida o de perder el nivel. Eso hace que el jugador no se aburra y sienta satisfacción por su nueva habilidad aprendida, que la habilidad puede ser cualquier mecánica que le puedas mostrar. Esto que acabo de decir es diseño de niveles 101, y hace tiempo hice un video de cómo hacer niveles así en Super Mario Maker 2. Se los dejo aquí arriba por si les interesa. Y bueno, volviendo a este juego, me doy cuenta que hay muchísimas mecánicas que ni me acordaba que podías usarlas porque nunca es necesario que las uses. Y de ahí viene otro problema. Una de ellas es el brinco hacia atrás, que en papel es una gran idea y es una novedad en comparación con los juegos de Mega Man. La verdad es que nadie le puede quitar que es algo creativo. Pero el problema de introducir una mecánica nueva como esta en este juego es que nunca se refuerza a usarla con ningún enemigo o en ningún obstáculo, porque el mismo juego ni siquiera te recuerda que tienes esa posibilidad. Muchas de las mecánicas que se usan para cualquier plataformero como Mario o plataformero de acción como Mega Man se introducen al principio de un nivel y se usan continuamente durante una gran sección del nivel, pero con diferentes giros para que cada uno sea divertido y un poco más difícil, pero sin dejar de ser aburridos. Esto es uno de los conceptos más importantes para generar un buen game design y de cualquier juego que ustedes puedan hacer. El Game Flow es la representación de cómo debe ser la progresión de un videojuego en dependencia de las habilidades del jugador y los retos que se le van poniendo. Cuando un juego constantemente está retando al jugador y lo recompensa con nuevas habilidades y una progresión lineal que vaya de acuerdo con lo que le has enseñado a tu jugador, la línea del flow de cualquier juego debería subir y bajar constantemente, pero sin cargarse a ninguno de los dos lados, por lo que se vería de esta forma. Cuando un juego es muy difícil de golpe, la línea sube y esto tiende a hacer a un juego muy frustrante y con una curva de aprendizaje demasiado marcada. Por el contrario, cuando un juego no tiene un gran reto y su gameplay es más monótono, la línea de flow está muy abajo y tiende a ser un juego muy aburrido. El problema que tiene un juego como Mighty No. 9 es que algunas partes de su gameplay y en su diseño de niveles es que las mecánicas que estamos diciendo no son introducidas antes al jugador y por lo mismo algunos niveles son injustos, por lo que su línea puede representarse de esta manera. No es propiamente un juego difícil, hay que dejar eso muy en claro, pero tiene despuntes muy marcados que hacen que pierdas automáticamente sin aviso. Y para entender este punto mejor, vean este claro ejemplo que ha sido marcado por muchas otras personas antes que yo, pero sigue siendo muy relevante. Simplemente esto. Si comparamos un nivel de Mega Man clásico o Mega Man X, que el mismo nivel te invita a saltar hacia una gran caída, el juego te dejaría un espacio seguro para caer y muy amplio para que puedas ver mientras vas cayendo.
Esto significa con cualquier videojuego que invitas al jugador a saltar, porque no puedes hacerle daño sin aviso. Y lo que hace Mighty No. 9 es esto. Exacto. Tiene niveles que te reciben con una muerte instantánea cuando caes. No te avisa, no lo telegrafea, no te hace sospechar, solo está ahí para que pierdas una vida. Y ahora aprendas que no debes de caer ahí. Y bueno, me pueden decir aquí que muchos juegos como el típico Dark Souls son juegos que te matan para que aprendas, y puedo decirles que eso es completamente equivocado. Lo siento. Mientras sí es un juego increíblemente difícil, Dark Souls trata de evitar a toda costa muertes injustas. Cualquier enemigo que te alcance a matar te avisa desde antes que lo va a hacer, y si te pega es tu culpa, no de los desarrolladores. Es difícil, sí, mucho, pero si prestas atención puedes pasar el juego sin que te golpeen. Yo no puedo, pero hay gente que sí lo hace. En este caso, que decimos de Mighty No. 9, lo injusto es que nunca te avisan, y eso es una constante en todo el juego. Es normal cuando diseñas, tú siendo el desarrollador sabes cómo esquivar lo que tú mismo diseñaste, pero el cómo enseñas a un jugador a esquivar tus obstáculos sin que le tengas que decir nada es parte de la magia del diseño de niveles, y es por lo que esta parte muchos juegos de Mega Man lo cumplían, y en este caso pues no. Mighty No. 9 asume muchas cosas hacia el jugador, y de ahí radica muchos errores de su diseño de niveles y de su diseño de enemigos. Lo que aprendes, lo aprendes muriendo injustamente, y no porque te hizo falta prestar atención a los detalles. Y otro punto, también es muy común que la presentación de este juego vaya en tu contra. El juego es en 3D y por lo mismo, muchos elementos que puedan dañarte no los distingues tan fácil como en otros juegos 2D. El video pasado de Cave Story dijimos que los elementos que contrastan mucho con el fondo hacen que el jugador los pueda distinguir rápidamente. Esto es la regla en cualquier juego, y observa, en serio, observa cómo todos los juegos usan la colorimetría para que tú como jugador distingas los objetos que hay en pantalla, sea un juego en 3D o sea un juego en 2D. Por ejemplo, en The Last of Us usan los colores para saber por dónde es el camino para que puedas brincar o agarrarte. No es una regla que me acabo de inventar, siempre se han hecho así. En Mighty No. 9 no existe mucho este contraste, y no es culpa del jugador que se confunda con qué es bueno y qué es malo, así como saber en qué parte está el personaje que usas. Esto pasa mucho en la batalla final del juego, que todo tiene el mismo color, por ejemplo. Es muy diferente cuando un enemigo o una situación te mata y terminas con el sentimiento de ya casi lo tenía, a una situación que dices, ¿qué carajo tenía que hacer aquí? Este juego tiene muchas formas de matarte rápidamente, y es parte de su filosofía apurada que tuvo con la misma planeación y su ejecución de Kickstarter. Tú como jugador no puedes saber qué es lo que el desarrollador quería que hicieras en el nivel hasta que no hayas reiniciado el juego, y de eso jamás se trata el diseño de niveles, y en serio se los digo a todos los interesados en esto. Jueguen un poco este juego y se darán cuenta de la diferencia de sensación que deja esto a otros juegos que han salido. Esto para que no tratemos de replicarlo. Cuando vemos todo esto que ocasionó este juego a nivel planeación y a nivel diseño, es impresionante el momento histórico que fue el anuncio de un nuevo juego de Mega Man para su 30 aniversario. Mega Man 11 regresó después de casi 10 años de su último juego de la saga clásica, y así como muchos, yo estaba escéptico por el resultado de algo como esto. Y sí, he hablado de él en el canal cuando recién salió, pero creo que falta todavía mucho por decir de este juego ahora a un cierto tiempo de salida. Mega Man 11 es el producto de un aprendizaje que indirectamente dejó Mighty No. 9, dejando en claro en entrevistas, que les recomiendo mucho ver a todos, que este juego fue hecho en base a estudios de los juegos pasados y qué es lo que hacía que varios conceptos de diseño de niveles funcionaran. Este mismo juego respeta los colores para facilitar la lectura de la pantalla del jugador, y su progresión es muy similar a juegos mucho más viejos. Cada nivel está enfocado en unas cuantas mecánicas que se reutilizan durante todo el resto del nivel hasta que lo dominas. La introducción de su mecánica nueva no es obligatoria, pero es altamente recomendable, y eso es la diferencia entre introducir una mecánica que nunca la usas como en Mighty No. 9 a una mecánica que te incentiva a hacerlo para ser mejor. Y a ver, quiero dejar esto muy claro. No quiero decir que Mega Man 11 hizo todo bien y que Mighty No. 9 hizo todo mal. Esto no se trata de blancos y negros, pero lo que podemos aprender es cómo dos juegos que teóricamente vienen de la misma filosofía tuvieron una ejecución muy distinta, con resultados favorables y desfavorables respectivamente.
No puedo ver un mundo en el que Mega Man 11 haya existido teniendo a un Mighty No. 9 exitoso. Sí, errores se cometieron y se arreglaron con el tiempo. Y creo que tengo que hablar de Mega Man 11 otra vez en el futuro. Todavía quedan cosas por aprender de él. Y cuando ves todo esto en retrospectiva, todo esto que pasó después con Capcom y Mega Man 11 y todos los problemas que tuvo una campaña de Kickstarter como la que tuvo Mighty No. 9, entiendes lo que pasó con el desarrollo y lo que catapultó dentro de Capcom. Es impresionante y hasta un poco triste que durante el lanzamiento de este juego, Ben Judd, un productor de Capcom que ayudó en Mighty No. 9, simplemente dijo durante la transmisión en vivo, leyendo sobre la recepción del juego: aunque no sea perfecto, esto es mejor que nada. ¿Y qué pasó con Keiji Inafune? Pues sigue trabajando en juegos. No se retiró después de estar en la mira del mundo entero, prometiendo muchas metas con su compañía. Esta misma compañía, Concept, fue absorbida por Level 5, los creadores de varias franquicias japonesas, incluido Profesor Layton, Ni no Kuni y Yokai Watch. Él mismo se consideró culpable del desarrollo de Mighty No. 9 y ahora trabaja tranquilamente como productor y diseñador de distintos juegos de Level 5 e Integrates. Simplemente dejó de ser el foco de atención y sigue haciendo lo que le gusta hacer. Así que creo que es momento de dejarlo en paz. Es muy común ver a Mighty No. 9 como un juego que simplemente es una copia barata de Mega Man y que jamás cumplió con estar siquiera a la altura de su predecesor. Una forma barata de ganar dinero rápido por parte de Inafune. Pero no lo es. Este juego es la historia de prometer más de lo que puedes dar, pero gracias a que tenías la esperanza de algo mejor. Mighty No. 9, curiosamente, es uno de los juegos que abrieron el mercado de los juegos fondeados en Kickstarter para muchos más en el futuro, y por lo que han nacido otros como Hollow Knight, Blasphemous, Bloodstained y pues sí, incluso 9 Years of Shadows y muchos otros juegos más de diferentes países. Todo porque hemos aprendido del pasado y por eso es importante estudiar lo que ha sucedido y sacar lo mejor de cada cosa. Sí, claro, Mighty No. 9 rompió mi corazón y me duele siempre volverlo a ver en esa caja, sí, yo sé. Pero si no hubiera existido, no hubiéramos entendido que en serio nos importa esto, como para poder creer en proyectos así. Nunca será bueno el sobrehype en las cosas, jamás. Pero el apoyo a pequeños grandes proyectos siempre serán realizables con este tipo de herramientas. Y eso es lo valioso. Capcom no hubiera entendido qué es lo que hace a Mega Man bueno en primer lugar, y no hubieran siquiera pensado en hacer Mega Man 11. Mighty No. 9 fue simplemente una bola de nieve, algo que comenzó como algo bueno que terminó siendo algo muy malo, pero que a la larga hizo más bien por el mundo que lo que todos pudiéramos imaginar. Todo eso fue Mighty No. 9. Y como este legado indirecto y sin querer que dejó Mighty No. 9, creo que dejó más bien que mal, a pesar de que es una parte de la historia que no queremos recordar. Sí, yo lo sé, muchos videojuegos han aprendido de lo que hizo este videojuego y me gusta pensar que soy parte de ese legado. 9 Years of Shadows es un videojuego Metroidvania en el que yo trabajo actualmente y nació igualmente por Kickstarter y tomando de referencia a muchos ejemplos en su proceso creativo. Nuestro juego está saliendo justo ahora, en serio, justo ahora en Future Game Show si lo estás viendo en este preciso momento, y estoy seguro de que les va a encantar todo lo que hemos hecho. Es un videojuego que toma a Mega Man, a Castlevania y a Demon's Crest, entre otros, para sus referencias de gameplay. Está saliendo justo ahora un nuevo tráiler, así que vayan a ver el evento. Y si estás viendo este video en el futuro, no te preocupes, aquí abajo va a estar tanto el link del tráiler como del evento. Y aparte, si quieres apoyarme, que se los agradecería muchísimo, puedes agregarlo a tu lista de deseados en Steam. Nos ayuda muchísimo a todos en el equipo, mucho más de lo que ustedes creen. Y la mejor parte es que es gratis y no te cuesta nada más de 2 clics. Muchas gracias en serio y de veras vayan al link, los estoy viendo. No es cierto, no lo estoy viendo, pero sí vayan por favor. Como siempre les digo, yo soy Champ y sea lo que sea que hagan, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero aquí para aprender en un nuevo video. Paz a todos.